La pregunta de este tema es: ¿te has comportado o experimentado emociones como los protagonistas de El corazón del actor, de Edgar Allan Poe, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, es ruso, disculpen la pronunciación, o El hombre de arena? La sesión anterior tuvimos la oportunidad de ver un monólogo desde la narración del cuento de Allan Poe, El corazón del actor, y realizamos el análisis en torno a dicho texto. Hoy vamos a realizar también un análisis sobre la obra Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Bien, vamos a comenzar. Les voy a... Vamos a estar bien. Arriba del lado izquierdo tenemos al autor. Del lado derecho tenemos una de las muchas portadas que existen de esta obra. El escritor, el autor de origen ruso, él estuvo un tiempo en prisión y se cree que la cercanía con algunos asesinos y con algunos hombres peligrosos, él fue acusado de conspiración, no hizo otra cosa, pero al haber estado compartiendo, ¿verdad?, en la cárcel con algunos delincuentes y asesinos, pues se cree que ahí fue donde obtuvo la creatividad o el vínculo para poder realizar una obra tan profunda. Es una obra que, además de tener una gran riqueza literaria, también tiene una gran riqueza filosófica en torno al comportamiento del asesino, las reflexiones internas. Tiene una narrativa muy interesante la obra y explica los pensamientos o la introspección que realizan los personajes, sobre todo el asesino. Todos los personajes, pero sobre todo el asesino. Entonces, la realidad es que es una obra que vale mucho la pena leer. Esta sí es un poquito más extensa en comparación a la de Corazón del Actor, pero pues está muy bien. Les traigo igualmente un resumen. En esencia, la obra es sobre un asesino. Como se ve en la imagen del lado izquierdo, abajo del lado izquierdo tenemos una imagen donde con un hacha asesina a una mujer. Ahí entra en un conflicto, en un dilema moral, toda vez que la mujer no era buena, y entonces él justificaba su acción diciendo que pues no podía ser sancionado moralmente porque la mujer no era buena. Pero, pues bueno, hay normas legales que terminaron realizando la sanción correspondiente. Bien, vamos a escuchar el resumen. Si no mal recuerdo, dura 9 minutos. Esta vez le voy a traer un clásico un poco más cercano a nuestros tiempos, de un autor al cual nunca le dediqué un video en este canal. Estoy hablando de la novela Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Los nombres en ruso son bastante confusos, así que sepan disculpar si los pronuncio mal. Sin embargo, les voy a estar dejando en la pantalla el nombre de cada uno para que sepan a quién me refiero. Comencemos. Primera parte. El personaje principal de la novela va a ser Raskolnikov. Es un chico pobre, estudiante, medio raro, es decir, de actitudes extrañas. Es joven, preocupado por su situación económica, que de hecho le hace terminar por dejar sus estudios y meterse en deudas para subsistir. Y es por esto que pretende matar a la usurera, Alena Ivanovna, una mujer que, como indica su nombre, se encarga de prestar dinero, aunque parece ser un poco estafadora en este caso. Raskolnikov primero decide ir a lo de la usurera con la excusa de querer empeñar un reloj, pero en realidad es para tantear el terreno y ver cómo cometerá el crimen. Luego conocemos a Marmeladov, un hombre borracho que lleva una vida miserable y arrastra a su familia con él. Una de sus hijas, Sonia, llegará a prostituirse para mantener a la familia. Claramente viven en un lugar penoso. Raskolnikov, a pesar de ser pobre, siente mucha compasión por esta familia y sobre todo por Sonia, y los ayuda con unas pocas monedas, pero dinero al fin. Por otro lado, Raskolnikov vuelve a su casa y recibe una carta de su madre, Pulkeria. Ella le cuenta que su hermana, Dunia, es decir, hermana de Raskolnikov, quien trabajaba como criada en la casa de una familia con plata, en donde el señor Svidrigailov se enamoró de ella y pretendió que se escapasen juntos. Pero ella no quería y le escribió una carta rechazando esto. Más tarde, la esposa de este señor se encuentra a su marido en una actitud sospechosa con Dunia
y a él solo se le ocurre culparla a ella y terminan echándola. Después, ella se entera de que el marido en realidad era el que se había comportado mal y le presenta a Dunya a Lucin, quien le propone matrimonio y que también tiene plata, pero tampoco es muy bueno que digamos. Raskolnikov quiere ayudarla y estos hechos contribuyen a que se decida aún más a asesinar y robarle a la usurera. Se empiezan a preparar para cometer el delito, pero tienen sueños que lo perturban y lo hacen dudar. En el fondo, Raskolnikov no es realmente ese tipo de persona. Él recuerda una conversación que escuchó donde se hablaba de la usurera y su hermana, y gracias a esto nos enteramos que la usurera es una explotadora. Se aprovecha de la desesperación de los pobres y demás, y que incluso perjudica constantemente a su hermana, Isabel, pero no le interesa en lo más mínimo. Momentos antes del crimen, Raskolnikov se muestra realmente nervioso e inseguro, confuso incluso. Llega al lugar de la usurera y en un segundo que ella se giró, Raskolnikov la mata a hachazos. La usurera muere, y él busca las llaves del armario. Cuando está robando, escucha pasos y se acerca a ver quién es. Apenas aparece esta persona, Raskolnikov le da un golpe mortal en la cabeza y luego se da cuenta que era la hermana de la usurera. Entonces escucha voces de hombres y se va corriendo. Segunda parte. Una vez que llega a su casa, se tira a dormir y cuando se despierta ve que en realidad fue muy descuidado. En cualquier momento podrían haber entrado y ver toda la sangre. En este punto, encima, le piden que vaya a la policía. Él empieza a perseguirse y se siente muy mal, pero la cita era por un reclamo de plata ya que no había pagado el alquiler hace tiempo. Entonces va a la comisaría. Sigue preocupado, pero logra zafar de la situación, aunque antes de salir escucha a unos policías hablar sobre el asesinato de la usurera y Raskolnikov no puede evitar sentirse paranoico y se desmaya. Luego vuelve a su casa y se deshace de lo que robó por miedo a que lo descubran. Va a la casa de su amigo, Razumijin, y le pide ayuda, quien le dice que se la dará, pero después Raskolnikov afirma que no la necesita. Vuelve a su casa y se enferma por unos días. Natalia, la criada donde vivía Raskolnikov, lo cuida y cuando se levanta se encuentra con ella, su amigo y un personaje que le trae dinero en nombre de su madre. Su amigo le cuenta que mientras él estaba enfermo, vivo Sametov, un jefe de policía amigo de él, y Raskolnikov automáticamente piensa que dijo algo entre sueños, pero Razumijin se burla de él y lo calma diciéndole que no. Más adelante viene un médico que conversa con él y le cuenta que atraparon a un pintor por el crimen de la usurera. Al parecer la policía no tiene muy en claro la situación, aún como para llegar al verdadero culpable. Acá nos enteramos que su amigo Razumijin no cree que el pintor sea el culpable. De hecho, hace algunas conjeturas sobre el caso y cree que alguien más estuvo esa noche, no solo ese pintor. Aparece Petrovich, quien será el juez de este caso de la usurera. Raskolnikov no se siente bien y termina echando a todos, quedándose solo y pensando en el pobre inocente al que atraparon. Se empieza a sentir mal por esto, le pesa la conciencia. Un poco más adelante en la historia se muere Marmeladov. Raskolnikov ayuda con el entierro y Sonia se interesa un poco por él. Esta ayuda le supone una especie de alivio a Raskolnikov entre tanta pena. Luego vuelve a su casa y encuentra a su mamá y a su hermana. Cuando las ve, cae desmayado nuevamente. Tercera parte. La familia está preocupada por la salud de Raskolnikov. Razumijin trata de calmarlas. A la vez, pareciera que Razumijin tiene un interés amoroso por Dunya, la hermana de Raskolnikov. Cuando Raskolnikov despierta, habla con su madre y hermana. Se entera que María Petrovna murió a manos de su marido y Raskolnikov no quiere saber nada con que Svidrigailov le proponga matrimonio a su hermana. Pero por otro lado también está Petrovich, que tampoco le cae bien a Raskolnikov y viceversa. Así que la hermana se ve entre la espada y la pared. Más tarde aparece Sonia para decirle que vaya al entierro de su padre. Raskolnikov habla con su amigo para ver si conoce al juez Porfirio Petrovich. Razumijin le dice que sí, que es un tío suyo. Raskolnikov se muestra nervioso y empieza a dudar si el juez sabe o sospecha que él es el culpable del asesinato de la usurera. Después aparece el juez y le hace unas preguntas a las cuales Raskolnikov responde muy a la ligera y luego se va. Razumijin se da cuenta del nerviosismo y le dice a su amigo que él lo apoya, que sabe que no es culpable. Raskolnikov se va para su habitación a buscar posibles pistas que pudieran delatarlo y en eso ve por la ventana un hombre que lo mira. Cuando se va, él se acerca a preguntarle al portero quién era ese hombre. El portero no lo sabe, así que corre a alcanzarlo, y cuando este se da vuelta, le dice asesino. Raskolnikov vuelve y se siente totalmente paranoico, confundido y con mucho temor. Se duerme y al despertar ve al desconocido, Svidrigailov. Cuarta parte. Cuestión que hablan y él claramente quiere a Dunya como esposa, quiere ser el rival de Petrovich. Ofrece una alta cantidad de plata, pero no quiere saber nada. Raskolnikov le cuenta a su madre sobre esto y pide que cuiden a Dunya. Aparece también Petrovich, pero terminan discutiendo y se va. La esposa de Svidrigailov le dejó un poco de plata a María antes de morir, en su testamento. Pero hay mucha tensión como para aceptar ese dinero.
Razumihin tiene ciertas ideas para iniciar algún tipo de negocio y que la madre y hermana de Raskolnikov se queden, no se vuelvan a ir. Todos parecen estar de acuerdo, pero Raskolnikov no las quiere cerca porque siente que podría traerles problemas. Razumihin empieza a sospechar. Raskolnikov entonces va a ver a Sonia y se queda ahí un rato. Le cuenta todo lo que pasó en su casa y demás. Entonces, antes de irse, le dice que le confesará quién asesinó a la usurera, pero después. Sonia entonces ya empieza a sospechar. Sin embargo, había alguien escuchando y nunca lo notaron. Svidrigailov. Quinta parte. Petrovich ya está cansado de que no pueda casarse con Dunya. Entonces decide planear venganza y dejar de existir. En el funeral de Marmeladov, Petrovich acusa a Sonia de haberle robado plata. Sonia dice que en realidad le había dado un poco de plata, 10 rublos, pero que le había dicho que se los devolvía si quería, nada más. La madre de Sonia entonces empieza a revisar a Sonia para demostrar que Petrovich miente, pero encuentra la plata que reclama el hombre. Sonia se sigue defendiendo y la madre también la defiende. Petrovich dice que no la denunciará, que se calmen. Sonia se termina yendo y Raskolnikov la acompaña. Ahí ya deja ver que él es quien asesinó a la usurera y ella lo abraza y le dice que estarán juntos para siempre. Nota la pena que lleva consigo Raskolnikov. Luego, él vuelve a su casa y su hermana le habla de Razumihin como si le gustara. La madre de Sonia pierde la razón y más tarde muere. Svidrigailov se ofrece a pagar el funeral y Raskolnikov le pregunta por qué. Entonces, ahí nota que este es vecino de Sonia y escuchó toda la conversación que había tenido. Raskolnikov teme por su seguridad ahora. Sexta parte. Raskolnikov empieza a enfermar más aún. Su amigo aparece y le dice que el juez ya tiene al culpable, que confesó. Raskolnikov duda, así que piensa ir a averiguar por qué agarra a un inocente. En esta conversación larga y filosófica termina revelándole a Raskolnikov que sabe que él es el asesino, que se entregue, así acaba con esta pena que lleva y de paso se le reduce la pena. Luego el juez se va. Raskolnikov piensa que Svidrigailov le contó al juez, pero luego se lo cruza y este le dice que pronto se casará. Svidrigailov más tarde le cuenta a la hermana de Raskolnikov que su hermano es el asesino. Ella no quiere creer. Él intenta violarla y Dunya le apunta con un arma diciéndole que jamás la amará. Svidrigailov la deja ir. Se va a ver a Sonia para dejarle plata para ella y sus hermanos y dice que se irá a América, pero en realidad se termina suicidando con el revólver de Dunya. Raskolnikov va a ver a su familia, se despide y decide entregarse. Sonia lo acompaña y confiesa. Epílogo. Condenan a Raskolnikov a prisión en Siberia. Sin embargo, se siente más aliviado que cuando estaba escapando a esto. Sonia espera que cumpla su condena. Su madre trata de no pensar en lo malo que hizo su hijo. Al final, Dunya se casa con Razumihin y Pulcheria muere más tarde. Raskolnikov se queda esperando el momento de salir y estar junto a Sonia. Y así es como termina Crimen y Castigo, monumental novela de Dostoyevsky. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Bien, hasta aquí tenemos el resumen. Es breve, pero la verdad es que está bastante completo. Tiene lo esencial para que pudieran ustedes tener un contexto de la obra. Si tienen la oportunidad de leerla, chicos, se las recomiendo, vale mucho la pena. Bien, vamos al análisis. Crimen y Castigo es una novela publicada en 1866 por el escritor y periodista ruso Fyodor Dostoyevsky. Les decía yo que Dostoyevsky estuvo un tiempo en prisión acusado de conspiración por algunas publicaciones en temas de el periodismo, y se cree que de ahí tomó su inspiración para escribir Crimen y Castigo por el contacto que tuvo con criminales y asesinos también. Esta historia en esencia relata un crimen que comete Rodion Romanovich Raskolnikov, más mencionado como Raskolnikov, y todas las consecuencias o la trama que surge en torno a ese homicidio. El crimen es un homicidio. En esta obra en particular, y es una narrativa en la que Dostoyevsky es pionero, en este tipo de narrativa, lo mencionábamos hace un momento, los diálogos internos y la introspección que hacen los personajes, por eso dice, el mundo interno tiene tanta importancia como el externo. En la obra realizan los personajes diálogos internos e introspección, y por eso tiene un tinte existencialista y un tinte filosófico también. Dice, la pregunta, ¿será que el asesinato de una persona vulgar y despreciable sería moralmente condenado si el objetivo es superior?
Esta es una de las preguntas existenciales en la trama de la obra que realiza Raskolnikov. O sea, él se pregunta si el homicidio de una persona vulgar, mala, perversa, que abusa de la gente económicamente, que abusa de su hermana hacia su persona, y que es una persona entonces despreciable por muchos, o despreciada por muchos, era una usurera, sería moralmente condenado porque el objetivo era superior, ¿no? Librar a mucha gente de sus abusos. Entonces, aquí es donde entra también un dilema moral y filosófico sobre el actuar del mismo Raskolnikov. Bien, después de asesinar a la mujer, Raskolnikov entra en un estado febril y delira, es decir, en todo momento está en zozobra, está exaltado, está intranquilo. Cuando hablan del homicidio, el juez, él se desmaya incluso. El relato acompaña ese estado y el lector es envuelto en innumerables detalles que pasan por la cabeza del asesino. Es lo que les decía. Todo lo que el asesino está pensando, que se consideran diálogos internos, es narrado por el autor. Y eso le permite al lector verse inmerso en la forma de pensar del personaje. La pregunta, ¿hay crimen sin castigo? Tiene que ver con el enfoque filosófico del texto, porque pudiéramos decir válidamente que Raskolnikov buscaba el castigo desde el primer momento en que se realizó el crimen. Algunos analíticos de esta obra así lo consideran, porque, como decíamos hace un momento, ¿no? Él entra en sí en un estado febril y empieza a delirar y está preocupado y todo el tiempo está en zozobra y entonces se pone muy nervioso y bueno, entonces él no está bien, no está tranquilo, no está pleno, no está feliz. Por eso se pudiera pensar que él buscaba ser castigado. Además, él no saca provecho de los bienes. Cuando comparece ante el juez, se irrita y actúa de una forma tan extraña que prácticamente solito revela que él es el culpable. Entonces, con base a ello, nos pudiéramos preguntar si no le estaba pasando bien, si estaba sufriendo, si estaba delirando, si tenía cierto dolor por el tema de su hermana y su madre, ¿no? Cuando estuvieron con él, pues él sentía preocupación de que ellas se enteraran porque las quería y todo. Entonces, bueno, en realidad, quién sabe si de no haber sido preso, cuánto tiempo más iba a estar viviendo en esa zozobra, ¿no? Ahora bien, la novela de Dostoyevsky es considerada una de las grandes obras maestras de la ficción literaria por la forma en que introduce diálogos internos y externos y cómo estos evolucionan durante la obra de una forma que puedes disfrutar el texto en conjunto, pero entender ambos enfoques de realidad interna y externa. Ambas son igual de importantes, como se mencionaba. Ahora bien, el contenido filosófico del libro suma aún más valor al relato porque sirve como un medio para la transmisión de grandes cuestionamientos, y no solamente grandes cuestionamientos de culpa, no solamente cuestionamientos de castigo, no, sino cuestionamientos filosóficos en torno a la propia existencia del ser humano y cómo éste convive con su entorno social. A eso se refiere, no solamente a si confieso o no confieso un homicidio. Entonces, una de las principales cuestiones de esta novela es que, aunque Raskolnikov considera que el delito que cometió es moralmente justificable por ser una persona indeseable a quien asesinó, y aun cuando él es muy hábil para esconder las pruebas y es otro ejemplo, entre comillas, del homicidio perfecto, pero va a recibir un castigo igualmente, sí o no. Y entra por ahí, ¿no? Entre paréntesis, lo que comentábamos hace un momento. Es posible que desde el primer momento él ya estaba siendo castigado por su actuar.
Entonces, en el último punto que comentamos de la diapositiva, hablamos de una cuestión filosófica. Para algunos autores, la novela es un ensayo filosófico sobre la moral y la relación del individuo con la sociedad en que se desenvuelve. Y el contexto de la obra, la sociedad rusa, que era extremadamente católica, pudorosa y aristocrática y selectiva, pues bueno, no iba a poder ver bien la acción de Raskolnikov, aun cuando él justificara moralmente su actuar. Entonces él no se siente culpable, entre comillas, por el crimen que cometió, pero en el contexto social, la propia sociedad es quien ejerce presión moral sobre él. Además, sumando lo que comentábamos, la presencia de la hermana y de su mamá después del homicidio, el personaje vive perturbado desde que lo cometió. La mamá y la hermana juegan un rol importante en su confesión porque él las quiere mucho y de entrada él vive en constante zozobra de que ellas no se enteren. ¿Por qué? Y esto va para la reflexión de la pregunta del tema, ¿no? De cómo, si nos hemos sentido como alguno de estos personajes. Creo que la posibilidad de decepcionar a alguien que queremos también nos determina al momento de tomar decisiones o actuar. El miedo a decepcionar a alguien que nosotros queremos nos hace actuar de una u otra manera, que fue lo que le pasó al personaje de la obra. Ahora bien, él intenta evadir el castigo porque él considera que moralmente está justificado, pero pues su actuar, la perturbación que vivía, la zozobra, la inquietud, el miedo a que no se enterara su mamá y su hermana y todo esto, únicamente se calma después de que él confiesa. Hasta que él confiesa puede vivir tranquilo, dicho de una forma más burda. Bien, entonces, por eso decíamos, posiblemente él buscaba en su interior, y aquí es donde entra el aspecto filosófico de la obra, un castigo por sentir en su interior o en su inconsciente merecerlo, y fue lo único que lo pudo o que le dio un poco de paz al final. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a los valores y antivalores de la obra. Bien, como valores tuvimos la honestidad, porque al final del día, pues él fue, y aún sea por la presión social que se ejerció en contra del personaje, de cualquier forma él tuvo a bien ir a decir la verdad. Además de que, bueno, ahí la hermana influyó, pero también ella mostró honestidad ante esta situación. Bien, y por haber ido a confesar, pues de alguna forma obtuvo un beneficio en cuanto a la reducción de la pena legal, por decirlo de una forma. La conciencia también juega un valor importante en la toma de decisiones del individuo. Todo el tiempo estamos reflexionando sobre lo que vamos o no a hacer. Por eso les decía, todos estos aspectos tienen que ver con la pregunta inicial. ¿Alguna vez te has sentido como alguno de estos personajes? Hablamos ayer de Corazón Delator y bueno, hoy de Crimen y Castigo. Bien, el amor. Creo que la presión que ejerce la sociedad inicialmente lo hace dudar sobre confesar y hacer lo correcto, pero el amor que le tiene a la mamá y a la hermana es determinante en su decisión. Y la valentía, porque bueno, ir a confesar un crimen, aun cuando sabes las consecuencias que esto conlleva, pues requiere de gran valía. ¿Sí? Como antivalores tenemos, por otro lado, la intolerancia, porque pues él estaba como actuando contra una persona que él no toleraba por la razón que fuera, pero finalmente no la toleraba. Esto lo llenó de odio, que es el segundo antivalor que podemos observar, y el odio va de la mano con el enojo, porque él estaba enojado, porque la mujer era abusiva, porque cobraba intereses altísimos, era usurera, y además trataba mal a la hermana. Entonces todo esto hizo que él la odiara, se enojara, no la tolerara y la despreciara. Ahí vamos con el último antivalor planteado. Y ese desprecio lo llevó a cometer el crimen, asesinarla. Y con todo esto,
por su forma de ser y por considerarla una mujer despreciable, fue que justifica moralmente su acción. Pero la verdadera pregunta sería aquí, retomando lo de la diapositiva anterior, ¿hay crimen sin castigo? Eso es lo que debemos preguntar, porque desde el momento en que tú haces algo malo, y no necesariamente un crimen que tenga una sanción penal, sino algo malo, lo que sea, cuando tú haces algo malo, es muy común que no estés tranquilo, que tengas miedo, que estés nervioso, que algo te preocupe. Entonces, la pregunta detonadora del libro sería, ¿hay crimen sin castigo realmente? Entonces, bien, para la reflexión. Y en torno a la pregunta si nos hemos sentido o no como alguno de los personajes de estas obras, bueno, pues se refiere a esto, ¿no? Si hemos sentido enojo, desprecio, odio, intolerancia, si esto nos ha llevado a realizar una acción que tal vez de inicio sabemos que es incorrecta, pero lo hacemos y lo justificamos diciendo, no sé, pero es una mala persona, no me siento tan mal por lo que hice. Bueno, no necesariamente un delito, un crimen, ¿no? Hablamos de actitudes, de sentimientos, de cómo nos hemos sentido y nuestras emociones, cómo han trabajado en torno a estas situaciones, ¿sí? Entonces, bien, ¿y cómo lo hemos resuelto? Y si el haber confesado, dicho o hecho algo para mitigar nuestro sentido de culpa, dicho de una forma, nos ha permitido sentirnos bien, sentirnos desahogados. Eso es lo que yo dejaría para la reflexión. Sí, chicos. Si no hay comentarios o preguntas, hasta aquí estaríamos llegando.